Martina Salina, estudiante de la Escuela de Antropología de primer año. Bien, ofreceré mis impresiones o más bien lo que he llegado a entender, a comprender sobre la asignatura de Antropología Latinoamericana y Contemporánea. Bien, a mi entender, o desde mi punto de vista muy personal, la Antropología Latinoamericana y Contemporánea viene a ser una respuesta a aquella antropología clásica donde surgen todos estos autores, digamos, universales, que a su vez es una antropología bastante clasista, que es eurocentrista principalmente, pero que también es colonialista, debido a que ellos se perciben a sí mismos como la cuna de la producción del conocimiento universal, la cuna de la civilización como la conocemos hoy en día, y que esta es la que va a primar sobre todas las otras culturas, sobre todas las otras sociedades a nivel mundial. Además, esta antropología latinoamericana también es una respuesta a aquella antropología del norte, donde Latinoamérica y más concretamente los pueblos o grupos indígenas son percibidos como simple objeto de estudio, y en este sentido pues la antropología latinoamericana como disciplina empieza a producir conocimientos propios con una perspectiva propia, donde pasamos a ser ese otro que era objeto de estudio, pasamos a ser el agente o el sujeto que genera el estudio. Entonces, podemos decir pues que la antropología, esta antropología latinoamericana aparece para darle visibilidad, la antropología latinoamericana y contemporánea, pues aparece para darle visibilidad a todos estos autores que empiezan a surgir en respuesta a aquella antropología clásica, como lo mencioné anteriormente, con sus diferentes puntos de vista, con sus diferentes temáticas, con otros enfoques, y ya que, como se menciona nuevamente, la antropología que anteriormente imperaba era aquella antropología donde se consideraban las únicas verdaderas, que era la antropología viniendo de Europa hacia América, o también la antropología que iba dirigida a otros pueblos o a otras culturas que no formaran parte de ese centro de conocimiento que era la eurocéntrica. Y bueno, haciendo referencia a la antropología contemporánea y latinoamericana, citamos en este sentido al profesor autor Kevin Sánchez, con el artículo basado, o más bien con el punto de vista de naturaleza y cultura, el artículo llamado el Cuchi de Gobda, que se va a enfocar en hacer como una equiparación entre lo que es la naturaleza o el medio ambiente con el ser humano. Bueno, y en este sentido, como temáticas contemporáneas, surge el concepto, o surgen nuevas preocupaciones a nivel mundial en temas ambientales, y entonces también a la vez surgen autores que quieren explicar o darle una respuesta a esta problemática que afecta tanto globalmente como localmente a las diferentes sociedades sin distinciones, poniendo en contexto la cultura humana versus la naturaleza o el medio ambiente como tal. Enfoca el impacto del ser humano en su entorno desde la época del hombre como, digamos, especie dominante,
ubicándolo actualmente en una época donde el uso de los recursos naturales ya no puede verse como simples materias o bienes a utilizar para beneficio propio, porque un desbalance en el medio ambiente, esto va a generar directamente un desbalance en nuestra calidad de vida, en nuestra salud. Y bueno, aquí entonces el profesor nos pone como ejemplo de convivencia entre lo humano y lo no humano al perezoso pigmeo en el texto Cuchi de Gobda, que el perezoso pigmeo viene a ser el oso perezoso que queda aislado en la isla Escudo de Veragua y que, bien, ya sea por el impacto humano, por los cambios globales, los cambios ambientales que se está sufriendo, bien, esta especie se ve vulnerado, su supervivencia o su existencia se ve amenazada por diferentes impactos que está sufriendo. Entonces, el autor en este sentido nos invita a meternos más bien como en la piel, como a ubicarnos en el nivel de esta especie y presentarnos como un igual, pues, para ver la gravedad, para ver desde este punto de vista de esta especie que está siendo afectada, ubicarnos en ese espacio para ver el nivel de daños ecológicos que se está viviendo a continuación o actualmente, pues. Entonces, para que no dejemos de lado o no olvidemos que estos otros seres que nos rodean son también parte del equilibrio nuestro, que no simplemente podemos utilizarlo como objetos o bienes que son infinitos, sino que tenemos que respetarlo como un igual, como un ser que también tiene derecho a tener ciertos niveles o ciertas calidades de vida. Estableciendo así pues un respeto del ser humano hacia su entorno para que todo marche de manera más balanceada. Y por su parte, la antropología del sur, que bien puede ser entendido como un sur geográfico que también tuvo su propio movimiento, donde se pronunciaron diversos autores contemporáneos con conocimiento y punto de vista propios sobre los saberes antropológicos. Sin embargo, esta antropología del sur viene a tener un concepto mucho más amplio, mucho más abarcador. Sería como un sur de más tipo ideológico, más conceptual, donde las sociedades que eran objeto de estudio eran considerados como mero objetos que podrían simplemente. Por su parte, la antropología del sur, también como parte de esta antropología latinoamericana, puede decirse, esta antropología del sur, si bien podemos entenderla o puede ser entendido como un sur geográfico, donde también se pronuncian diferentes autores contemporáneos con conocimiento y punto de vista propio generado a través de sus estudios, sobre los saberes antropológicos. Sin embargo, en este caso hablamos sobre un sur un poco más amplio, un sur un poco más abarcador, donde la sociedad que eran estudiadas por estos primeros antropólogos eran considerados personas ajena a toda esta civilización de las que ellos presumían, pues. Y utilizaban a estos
o a estas sociedades, a estas culturas que eran su campo de estudio, como, como poblaciones, digamos, sin historia propia, sin, digamos, sin conocimientos culturales propios, y que tenían pues que ser estudiada y descrita por antropólogos que necesariamente tenían que venir desde esta escuela clásica de la antropología, pues. Y que para ser visto fuera de esta cultura, o sea, para ser visto desde otro punto de vista o para ser visibilizado, tenían que, estos conocimientos producidos sobre esta cultura tenían que venir generado de un antropólogo de esta sociedad más avanzada, de estos antropólogos que tenían que ser europeos o tenían que ser norteamericanos. Así que pues bien, por primera vez la antropología del sur como concepto es utilizado, o como disciplina es utilizado o más bien impulsado por Esteban Crotz en una de las primeras reuniones que se mantuvo en México, donde él trata de darle como un rostro a esta antropología que estaban haciendo, desde donde el ser sujeto de estudio pasa a ser puede decirse entonces pues que la antropología del sur, como se le conoce ahora mismo, toma forma de manera un poco más oficial como corriente antropológica en la década de los 90, específicamente por allá por el 93, y es planteado por Esteban Crotz en una de las reuniones o congresos de etnología y antropología que se celebra en México. La antropología del sur también tiene como, bueno, durante esta reunión o en este congreso donde se emplea o se establece, digamos, como corriente o como disciplina antropológica como tal, se buscan cuatro ejes principales como estudiosos y estudiados como ciudadanos de un mismo país. Y bueno, en este aspecto se habla que esto ofrece como una cercanía, bien, no una cercanía de física, sí pues, sino que más bien una cercanía de historia, una cercanía de idioma, porque al ser el estudioso de la antropología que se va a enfocar en una cultura o en un aspecto en específico de una cultura de su propio país, él va a saber o ella va a saber que cualquier historia en el contexto nacional le afectó, le pudo haber afectado, ya no, aunque sea en diferentes maneras, pero le afectó de la misma forma que al sujeto que está siendo estudiado. Entonces esto como ofrece cierto grado de familiaridad, y el antropólogo en este sentido ya no va a ver al sujeto estudiado como un mero, así como un objeto de estudio, como éramos percibidos al principio por estos antropólogos que venían desde el otro lado o que venían del norte a estudiar a América Latina o a estudiar a la cultura indígena. Y también como otro punto se buscaba también las conceptualizaciones de la ciencia y la ciencia social. Bueno, lo que yo pude entender más bien aquí de lo que buscaba esta corriente antropológica de la antropología del sur, en este sentido, era que bien,
como la antropología clásica estaba moviéndose en una época donde el, la Europa conquistadora buscaba expandirse. Bien, esta expansión no era solamente de poder militar, sino que también de carácter económico, era ejercer un poder de conocimiento sobre las otras sociedades, y que estos conocimientos que ellos producían tenían que ser universal y no, o sea, no aceptaban cualquier otro conocimiento que fuera generado en las periferias, en este sur que no forma parte de su sociedad, pues, de su cuna de civilizaciones. Y también como tercer punto, entonces, que tienes como preocupaciones diferentes. Ellos lo nombraron como alteridades diferentes. En este sentido, no es, como ya lo he recalcado, no es igual que un antropólogo londinense que llegue a estudiar una zona de Bolivia, no va a ver la problemática, o de repente puede que sea un observador, sin embargo, no va a percibir las problemáticas, no va a percibir la forma de vivir de esta sociedad que está estudiando de la misma forma en que lo perciba un antropólogo que haya nacido en este país, porque él ya de por sí ya tiene una noción, ya tiene una historia con esta cultura que es bastante cercana a la suya. No es que este antropólogo, digamos, de Bolivia, que haya crecido en digamos, una cultura indígena, pero sí se siente familiarizado. Entonces verá con otros ojos los problemas o las particularidades que se presenten en esta cultura. Entonces esto es lo que yo lo que he llegado a entender que ellos buscaban, pues, que otro punto de vista como un punto de vista como un poco más interno. Y también como último punto, lo que se buscaba con la antropología del sur era la búsqueda de los antecedentes propios. Como ya mencioné anteriormente, y bueno, como último punto tenemos la antropología panameña. No, no es una antropología. Y bueno, como último punto, la antropología panameña. Pude estar leyendo por ahí, por acá un poco. Pude observar pues que la antropología en Panamá no tiene una historia tan amplia en comparación con las otras antropologías latinoamericanas. Además que este tiene un carácter bastante de la antropología clásica a mi punto de vista, porque son bastante enfocados en el ese es el sujeto de estudio, y yo soy el antropólogo y lo voy a mirar desde esta perspectiva de sujeto estudioso que está haciendo descripciones de cultura, de sociedades, con un enfoque bastante, digamos, subjetivo. Y también una de las características también es que traía de la antropología clásica es que su principal foco de estudio eran los grupos indígenas, o son los grupos indígenas, porque como estaba mencionando hace un momento, es una antropología bastante joven en comparación a esta antropología latinoamericana y contemporánea. Al principio, muchos autores venían del extranjero a generar su estudio y a producir conocimiento, pero estos conocimientos venían con este enfoque de una antropología del norte.
Si bien, claro, podemos destacar a la figura de la doctora Reina Torre de Araúz, que fue pionera en este sentido de la antropología en Panamá, y otros autores también como Amado Araúz, que utilizaba como objeto de estudio a grupos indígenas del Darién. Y pues, sin embargo, vuelvo y recalco que es una antropología que no tiene un, un campo donde digamos que de especialidad, donde digamos que vamos a abarcar diferente, diferentes corrientes. Entonces, a mi punto de vista, creo que nos falta crecer muchísimo para llegar a no posicionarnos, sino más bien como alcanzar esa antropología que nos llevan bastante años de estudio, bastante años generando conocimiento desde este sur ideológico, pues. Entonces, sí creo que tenemos, o tiene, Panamá tiene futuro dentro de este campo, porque a pesar de que soy estudiante, así que pues como indicaba, que a pesar de ser estudiante de primer año, ya he podido observar y siento que, bueno, que como disciplina la antropología panameña está tomando, están adquiriendo adeptos, eh, muchos interesados dentro de esta disciplina, porque creo que eh, está como tomando intereses, porque gracias a los precursores nuestros, entonces nos hace como sentir como un poco más de esperanza de que este campo de estudio tenga mayor oportunidad o genere mayor opciones de estudio para nosotros los antropólogos que nos estamos formando, pues. Eh, Siento y lo imagino como que es una disciplina que va para crecimiento mayor, para, para el beneficio de todos nosotros como estudiosos de este campo.